Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Y muy contento también con ese canto tan bien creado, ¿verdad? Y de tanto significado. Me alegro mucho. Cuando vi inclusive el concepto de deseo, me llamó la atención mucho. Digo, bueno, ¿y qué querrán decir? Y cuando entonces veo el significado de cada una de las palabras, me llamó mucho la atención. Así que muy genuino, muy particular, y me alegró bastante. Me alegró bastante. Así que muy contento con esta originalidad, y me alegro que también el hermano Oscar le haya puesto música, ¿verdad? Así que contento, doblemente contento. Qué bueno. Bueno, en primer lugar, un saludo para nuestros queridos hermanos de allá. Hemos estado orando mucho por ustedes. Le tenemos pendiente por medio de las noticias. Gracias al Señor que todas las cosas han cambiado, así que nos alegramos mucho. Y hemos seguido orando para que el Señor les bendiga en este tiempo tan especial. Así que contento estamos de verles. Les invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo primero. Evangelio según San Mateo, capítulo primero. Y comenzaremos a leer del verso 18 al verso 25. Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versos del 18 al 25. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Estamos leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Esta porción de la Biblia que hemos leído es una de las porciones específicas de la Biblia que podemos utilizar para la celebración de las fiestas en estos días que llamamos la Navidad o la Natividad, como prefieren algunos llamar. Vamos a ver más adelante que es una de las narraciones más precisas acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Y qué bueno es tener la oportunidad de leerla antes de cualquier celebración, porque en el día de hoy estamos viendo un panorama que nos llama mucho la atención. Y ese panorama que nos llama mucho la atención tiene que ver con el hecho
de que estamos aprestándonos a la celebración de una gran fiesta donde todo parece indicar que el motivo principal de la fiesta está siendo descuidado. No sé si ustedes, al igual que como yo lo he hecho, han notado a través de la publicidad, han notado a través de la televisión y de las informaciones que se habla mucho de la celebración de la Navidad. Pero en primer lugar no se menciona la Biblia. En segundo lugar no se menciona la persona del Señor Jesucristo. Y otros han ido más lejos. Ya hay lugares donde se ha prohibido hasta usar figuras del nacimiento. Lo que se está usando en el día de hoy es una estrella. Y otros, pues sencillamente lo que prefieren usar es un árbol con regalos. Pero en cuanto a el motivo principal de la fiesta, no se menciona. Yo creo que en poco tiempo el concepto de Navidad prácticamente va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Bueno, porque Navidad viene de natividad. Natividad significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De alguien importante. O sea, no celebramos un nacimiento de la nada. Celebramos un nacimiento de un ser, ¿verdad? De una persona. Y si esa persona no se menciona, si esa persona no se toma en cuenta, si esa persona no se valora, entonces el concepto de celebrar un nacimiento estará prácticamente desfasado. Así que estamos viviendo en un tiempo donde el concepto de celebración de la Navidad, yo le pregunto a muchas personas, ¿de qué natividad o de qué nacimiento está usted hablando? Porque si no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, la palabra autorizada para hablarnos acerca de Jesús, hablarnos acerca de su nacimiento, de su obra, entonces, ¿qué estamos celebrando? Bueno, el mundo está caminando bajo esa situación hoy. Muy lamentable que estemos frente a una próxima celebración donde el personaje principal está siendo prácticamente olvidado. No se habla de la persona del Señor Jesucristo hoy. No se habla nada acerca de cosas espirituales. No se habla acerca de la Biblia. Solamente se habla de consumo. Solamente se habla de regalos. Y se habla de gozo. Y hay otros que van en un extremo. Hay otros que se están lamentando porque las condiciones de limitaciones por la pandemia van a frenar ese ámbito de regocijo que ellos llaman gozo y que ellos llaman alegría, pero que nosotros sabemos que es un gozo sin base porque no está basado en una auténtica celebración. Gracias a Dios que nosotros los creyentes celebramos de otra forma. La iglesia no celebra dependiendo del consumo. Nosotros no celebramos dependiendo de una cena o de si tenemos frutas o si tenemos comidas especiales en nuestra mesa. Nuestra celebración es especial. Nuestra celebración tiene que ver con salvación, tiene que ver con cosas espirituales. Es decir, que independientemente de lo que haya en tu mesa el día 24, independientemente del tipo de comida que Dios te permita ese día, ten en mente, querido hermano, querida hermana, que la celebración tuya y la mía no depende de lo que haya, no depende del consumo, no depende de estrenar ropas nuevas o de pintar la casa con pintura llamativa. Nuestra celebración tiene que ver con cosas espirituales. Así que qué importante, ¿verdad? Qué importante es saber que nuestra celebración es espiritual. Y por supuesto, al ser una celebración espiritual, tenemos que ir a la fuente espiritual. ¿Y cuál es la fuente espiritual? Los evangelios, la palabra de Dios. Por lo menos en 2 de los evangelios encontramos la narración o encontramos los datos
que tienen que ver con este gran acontecimiento. El Evangelio de Mateo, como hemos leído ya en este capítulo 1 y en el capítulo 2, también nos habla algo acerca de este evento. Y en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, donde también nos habla acerca con más detalle de este gran acontecimiento. Es importante porque alguien me preguntará, ¿y por qué los otros evangelios no hablan de ese acontecimiento? Bueno, hay que entender, cada escritor del evangelio escribe con un propósito diferente. ¿Por qué hace Mateo o muestra Mateo interés en el nacimiento de Cristo? Porque Mateo tiene en su mente que Jesucristo, mientras estuvo juntamente con ellos, hay que recordar que Mateo era apóstol, les hablaba de que él iba a instituir un reino eterno. Y el Señor muere, y el Señor es sepultado, el Señor resucita y asciende, y Mateo no ve que ese reino es establecido. Y esto quedó en la mente de Mateo. ¿Cuándo vendrá el cumplimiento de este reino? Aparte de eso, Mateo quiere enfatizar entre los judíos el concepto de que el Señor había enseñado que él establecería un reino y que él sería el rey de ese reino. Así que dentro del ámbito del reinado es cuando Mateo presenta allí a Jesucristo por medio de una tremenda genealogía que voy a mencionar algo más adelante, donde presenta a Cristo como rey eterno y como el rey que habría de traer bendición para la humanidad. Así que Mateo por eso habla del nacimiento. De igual manera, Lucas se había propuesto presentar una orientación correcta acerca de la persona de Cristo y por tanto comienza desde su nacimiento. Lucas hace un trabajo excepcional. Lucas investiga y tenemos, ¿verdad?, que estar de acuerdo con todos los grandes maestros en que Lucas recibió información de María de una manera directa. Todos los grandes maestros y teólogos coinciden en que Mateo recibió información de José y que Lucas recibió información de María. Es decir, dos fuentes simultáneas por ser protagonistas directamente del acontecimiento, pero consultadas por separado. Así que Lucas tiene aquí también una tremenda información útil para la celebración del nacimiento del Señor. Pero ¿qué ocurre con Marcos? Marcos no destaca el nacimiento del Señor, porque Marcos destaca la vida del Señor como siervo. Y en el tiempo antiguo, la familia de un siervo o los antecedentes de un siervo no tenían importancia, no se mencionaban, no se tomaban en alta estima, no se valoraban. Por tanto, como Marco escribe, presentando a Cristo como un siervo, no tiene interés en hablarles acerca de su nacimiento. Además de que Marcos escribe posiblemente para los romanos o para un mundo totalmente gentil, y en ese sentido a los gentiles no les llamaba mucho la atención pensar en la genealogía o pensar en los antecedentes de una persona. No así el judío. El judío es muy interesado en destacar la genealogía de una persona, sus antecedentes, pero no los gentiles. Y en el caso de Juan, pues Juan escribe presentando a Cristo en su deidad, es decir, Cristo antes de su nacimiento, como el verbo de Dios, aquel que estaba con el Padre antes de su nacimiento físico, y por tanto lo presenta sin familia humana, y eso indica que tampoco hay razón para presentar datos acerca de un nacimiento. Así que como ustedes pueden ver, aunque hay 4 evangelios, solamente 2 de ellos tienen narración, tienen importancia en cuanto al nacimiento de Cristo. Bueno, si esas son las únicas 2 fuentes autorizadas que tenemos en la Biblia y vamos a celebrar el nacimiento del Señor, ¿a dónde tenemos que ir? A consultarlo a ellos. No es posible
pretender celebrar un acontecimiento desconociendo a los dos testigos o los dos autores más autorizados que tenemos. Así encontramos a un mundo aprestándose para una celebración grande, llaman ellos, y decimos que sí, vamos a usar la palabra grande, ya que prácticamente el mundo entero celebra la Navidad. Son pocos, diríamos, pocos países en el mundo que no observan la Navidad. Se puede decir que casi un 95, un 97% de los países que forman el mundo observan hoy la Navidad. Así que en ese sentido es un gran acontecimiento, pero un acontecimiento que, como decía a modo de introducción, está siendo celebrado ausente del verdadero contenido de lo que significa. Ahora, es importante ir a lo que nos dicen Mateo y Lucas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque Mateo en primer lugar fue apóstol de Jesucristo. Es decir, Mateo tenía autoridad para escribir a nombre de Jesucristo. Y Lucas, un gran historiador, nadie ha desmentido a Lucas hoy. Lucas es tan buen historiador que no hay ningún historiador que yo conozca que se haya atrevido a desmentir a Lucas como historiador. Aparte de eso, era un médico de profesión y un hombre muy capacitado. Así que en el día de hoy, para encontrar información importante, vayamos a ellos, porque ellos son las personas autorizadas. ¿Y cómo nos presentan tanto Mateo como Lucas el nacimiento de Cristo? Bueno, como un acontecimiento milagroso. Eso es muy importante porque la celebración hoy es típicamente humana, humanista, celebración de gozo humano, pero desconociendo la parte espiritual y la parte milagrosa del nacimiento del Señor. El nacimiento del Señor es un acontecimiento milagroso. Vamos a ver que dentro del nacimiento de Cristo, Mateo, en estos versículos que hemos leído, nos narra y nos dice algunas cosas sumamente importantes. Y Lucas, que no lo hemos leído, pero que recomiendo que deban leerlo después, aparte, también nos hablará de un acontecimiento milagroso. Así que cuando hablamos de un acontecimiento milagroso, es importante ir a las Escrituras. Bueno, lo primero que dice Mateo con relación a ese acontecimiento milagroso lo encontramos en el verso 21. Observemos el verso 21. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, verso 21, escúcheme, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, lo dejamos aquí. Lo que me interesa con más destacar es el hecho de que Mateo empieza diciendo aquí que el nacimiento de Cristo es tan milagroso que Él vendrá para ser el Salvador del mundo. De una manera clara aquí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un acontecimiento único, un acontecimiento con un alcance extraordinario. Aquel niño que iba a nacer, vendría con la capacidad de quitar, de salvar al mundo de pecado. El pecado es un efecto espiritual, es un efecto sumamente poderoso. Tan poderoso es que todo el acontecer en la vida del hombre depende de la acción del pecado en su vida. La acción del nacimiento es una respuesta de Dios para poder subsanar, quitar definitivamente el efecto que el hombre tiene por causa del pecado. Y el pecado le ha llevado al hombre a todo lo que conocemos hoy. Empezamos hablando de una celebración totalmente ausente de la persona de Cristo. Bueno, por causa del pecado. El pecado se ha multiplicado de tal manera hoy que la gente no tiene valoración por las cosas espirituales. El hombre no piensa nada en cuanto a las cosas espirituales, sino que todo está pensando en las cosas materiales, porque el pecado ha controlado totalmente su vida. Así que Mateo nos dice aquí que el nacimiento de Cristo, en primer lugar,
es un nacimiento milagroso y sumamente poderoso, porque él nacerá para salvar al pueblo, a su pueblo judío y al mundo de sus pecados. Sumamente importante lo que Mateo nos comunica aquí. Ahora, en segundo lugar, vamos a observar que Mateo nos presenta aquí un nacimiento sumamente raro. Si vamos al verso 18, vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, un nacimiento raro, porque dice Mateo que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oigan bien, que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, este es uno de los grandes dilemas en cuanto al nacimiento de Cristo, porque estamos acostumbrados a ver el nacimiento de un niño producto de una relación de un hombre y una mujer. Pero aquí no se habla de María y de José. Se habla de María, pero se habla del Espíritu Santo, una de las personas de la deidad, de la Trinidad. Es decir, está hablando de Dios. Aquí hay padres con naturalezas diferentes. Estamos hablando no de la participación de un hombre y una mujer como es lo que nosotros estamos acostumbrados y lo que es normal en nuestra naturaleza. Estamos hablando aquí de una mujer y del Espíritu Santo, que es Dios. Esto nos habla de un tipo de nacimiento sumamente especial. Y en el momento de celebrar el nacimiento del Señor, este concepto debe tomarse muy en cuenta, que el nacimiento del Señor fue un nacimiento sumamente especial. Hemos dicho, no solamente por el hecho de que vendría con el propósito de ser Salvador del mundo, sino que venía con el propósito de llevar a cabo un nacimiento único en la historia. Ningún otro humano ha nacido como nació el Señor Jesucristo. El nacimiento de Cristo es totalmente único. Es un nacimiento que debe celebrarse dentro de un ámbito exclusivo. Por eso decíamos ahorita, si vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, lo normal es que vayamos a las Escrituras, porque hay cosas con relación a este nacimiento que son muy exclusivas y que si no las entendemos como están en las Escrituras, va a ser difícil que podamos experimentar una auténtica celebración. Así que dice la Escritura que encontramos aquí, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, no habían consumado el acto matrimonial cuando ya se ha determinado que María está embarazada del Espíritu Santo. Bueno, la Escritura nos presenta este nacimiento del Señor, ¿verdad?, de una manera extraordinaria. Más adelante en el verso 20, ¿verdad?, el ángel del Señor le explica a José lo que ha sucedido. Verso 20 dice, y pensando José, porque José está extraño, cuando vemos el verso 19, dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José está consciente que ellos no han tenido relación. Y de pronto María le hace la revelación de que está en embarazo. Por supuesto que hemos de pensar qué pensó José. Bueno, algo raro está sucediendo. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, el ángel aquí le ratifica a José la razón del embarazo de María. María habría de tener aquí, ¿verdad?, siendo todavía virgen,
el nacimiento de un hijo. Los versículos de más abajo, si seguimos leyendo más abajo, el verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, María era virgen en ese momento. No habían tenido ninguna relación, ¿verdad? Por eso dice el texto, y Mateo lo usa de una manera muy clara: antes que se juntasen, es decir, antes que como pareja consumaran el acto matrimonial, se halló el embarazo, y el ángel se encarga aquí, ¿verdad?, de testificar que ella en ese estado era virgen. Así que vamos a encontrar en este caso un embarazo y por supuesto un nacimiento que encontramos llamado virginal. La palabra virginal, ¿verdad?, ha dado muchos dolores de cabeza a mucha gente, ¿verdad? Porque es un concepto difícil para aquel que no tiene fe, para aquel que no entiende las escrituras y para aquel que no ha tenido una revelación espiritual. Le es difícil entender lo que dice el texto. Por eso, en la celebración del nacimiento de Cristo, hay que hacerlo dentro de un contexto espiritual, conforme a lo que nos narra la escritura. Y de hecho, todos los que participaron en la narración, tanto de Mateo como de Lucas, son personas que tuvieron participación dentro de un ámbito de fe, dentro de un ámbito de fe. Lucas empieza hablando del sacerdote Zacarías, el padre de Juan, de su madre Elizabeth, ya personas de edad, y ellos fueron involucrados dentro del ambiente del nacimiento de su hijo Juan y luego del Señor bajo un efecto de fe. Luego, entonces, la escritura nos habla acerca de María y de José. Ambos también recibieron información, aunque angelical, pero creyeron por medio de la fe. Luego, los pastores a los cuales Lucas se refiere, que recibieron el anuncio del nacimiento del Señor en su capítulo 2, creyeron también por la fe. Y luego nos habla de dos personajes importantes, ¿verdad? Un hombre de edad avanzada llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, y de una viuda llamada Ana, que también esperaba ver la consolación en el nacimiento del niño. Todas las personas involucradas en el nacimiento del Señor son personas que fueron dotadas de fe, la fe necesaria para entender este gran acontecimiento. De igual manera, hoy nosotros, al celebrar el nacimiento del Señor, tenemos que hacerlo basado en la fe de creer fielmente en lo que nos dice la Escritura. Por eso hay mucha gente, como decía al principio, que en el día de hoy no sabe qué celebrar. Y hay personas que no solamente no saben qué celebrar, sino que se niegan a celebrar lo auténtico. ¿Por qué? Porque no poseen fe. Al no poseer fe y no creer en lo que dice la Escritura, entonces obviamente que su mente divaga y lo que tienen es una celebración puramente consumista, pero no una celebración auténtica como dice la Escritura. Ahora, ¿qué implicación dentro del nacimiento de Cristo tiene eso? Tiene el hecho de que María fuese virgen, de que el nacimiento de Cristo fuera un acto virginal. Bueno, hay muchas cosas que se desprenden de eso. En primer lugar, lo que encontramos es que el padre de Jesús no iba a ser un hombre, porque Jesús no iba a tener dos padres, ¿verdad? La Escritura nos habla, dice en el libro de Hebreos, que el Señor Jesucristo mismo dice, hablando acerca de su nacimiento, en ese capítulo 10 del libro de Hebreos: me preparaste cuerpo, ¿verdad? Porque los sacrificios antiguos no te agradaron. Y dijiste, quito aquello para sustituirlo por esto último, el nacimiento de Cristo. Y el Señor lo presenta allí como el Padre que le ha dotado de un cuerpo para que viniese a cumplir su voluntad. Así que Cristo no podía tener dos padres. Aparte de eso, tampoco podía tener hijo,
porque Cristo pertenece a la deidad. El Señor Jesucristo existía antes de su nacimiento y por tanto formaba parte de la deidad absoluta, y en ese sentido su padre siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios, no podía ser un hombre. Por tanto, José ni ningún otro hombre podía ni pudo jamás participar en la concepción del Señor, porque su padre era Dios. Así que el nacimiento virginal de María tenía esta gran implicación. El hecho de que ella sería la madre del Señor, pero el padre del Señor sería Dios. El Señor habría de ser engendrado por obra del Espíritu Santo. Y Lucas explica esto de una manera más. Dice Lucas que el Espíritu Santo vendría sobre María y le daría sombra. Y en esa acción de sombra, María quedaría embarazada para que luego tuviese su hijo primogénito. Bueno, nosotros los cristianos no nos asombramos de esto, porque nosotros sabemos que Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Y nos dice que el Señor creó todo lo que existe con el poder de su palabra. Él es el verbo de Dios, todo fue creado por Él y para Él. Así que no nos asombramos cuando encontramos en las Escrituras que dice que el Espíritu Santo haría sombra sobre María y que ésta quedaría embarazada, porque no hay nada imposible para Dios. Así que Dios, sencillamente, en un acto sobrenatural, ejerce su capacidad y su poder para hacer el embarazo de María. Así que María es virgen y por eso su nacimiento, el nacimiento del Señor es virginal. Así que, como ya he dicho, ¿qué implicaba esto? Bueno, que el Señor tendría un Padre espiritual, tendría un Padre eterno, ¿verdad? De la deidad, y no tendría un Padre humano. Así que esto es muy importante. Ahora, en segundo lugar, el hecho de que no tuviese padre humano, eso encerraría que el Señor tendría una doble naturaleza. Al tener un padre espiritual, tendría una naturaleza espiritual y tendría también una naturaleza humana que vendría como consecuencia de María. Es decir, que estaríamos en presencia de un ser extraordinario, un ser con una persona, pero con dos naturalezas. Esto es importante observarlo cuando pensamos en el nacimiento de Cristo. El Señor habría de tener una personalidad, es decir, una persona definida, pero tendría esa persona dos naturalezas. Un caso, como ya he dicho, también único. Ese caso no se repitió nunca en la historia ni se repetirá. Es un caso muy especial, porque este caso es lo que se llama una unión hipostática. Oigan bien esa palabra que parece rara. La unión hipostática significa la unión de dos naturalezas en una persona que era preexistente. Oigan bien, muy importante eso. No se usa la palabra hipostática para señalar la unión de dos naturalezas pura y simple. Se usa para enfatizar la unión de dos naturalezas en una persona que antes ha existido. Y el Señor Jesucristo existió, ha existido siempre, siempre existirá, porque Él es eterno, ¿verdad? Nadie lo creó, como algunos piensan, no es origen de nadie, ni de ninguna idea, filosofía o racional, sino que Él es Dios y por tanto siempre ha existido. Así que el hecho de que el Señor naciera por la acción de Dios hace de Él también a un ser muy especial, una naturaleza especial, divina, y una naturaleza humana. Es importante observar esto en el nacimiento de Cristo. ¿A quién vamos a celebrar
una fiesta a un ser muy especial, a un ser dotado de una naturaleza divina y dotado de una naturaleza humana. Aún así, contando con dos naturalezas, Cristo tiene una sola personalidad. Hay que recordar que Cristo siempre respondía en una persona. Yo soy, yo hago, yo digo, ¿verdad? Todo lo hacía basado en una persona. Así que aunque hablamos de dos naturalezas, una divina y una natural, ¿verdad? O humana, estamos hablando de una personalidad. ¿Qué importante es eso? En la Biblia encontramos, y esto es muy importante observarlo desde ahora, acciones que el Señor hizo que corresponden en una ocasión a una naturaleza, en otra corresponden a otra naturaleza y en otro caso corresponden a las dos naturalezas actuando de una manera simultánea. Por ejemplo, cuando Cristo creó, como dice la Escritura, ¿verdad? Todo fue creado por él, dice Juan, el verbo de Dios creó todas las cosas por su palabra. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en su primer capítulo, verso 16, habla allí, todo fue creado por él y para él, y sin él nada de lo que existe existiese. Eso nos habla de Cristo como Dios. Solamente Dios puede crear de la nada. Solamente Dios puede crear de lo que no existía. Y eso es lo que encontramos en el libro de Génesis y lo que encontramos según la revelación de Juan. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Lo que no existía. No es como algunos enseñan y algunos han escrito que Cristo creó de lo preexistente. No, no, no. La palabra de Dios nos habla de una existencia de lo que no existía, de una creación de lo que no existía. Por eso se usa en el libro de Génesis principalmente una palabra muy propia que habla de la creación de la nada. Y dice el Señor Jesucristo creó, pero solamente Dios puede crear. Así que la divinidad, el Señor en su divinidad es creador. Pero dice la Escritura también que el Señor tenía sueño y muchas veces tuvo hambre y muchas veces tuvo cansancio y muchas veces tuvo que tomar hasta un látigo y muchas veces caminó muchos kilómetros. ¿Cómo hizo eso? Bueno, eso siempre está referido a su parte humana. Como humano tenía cansancio, como humano tenía necesidad de comer, como humano dormía, etcétera, y como humano también, ¿verdad? Le llamó a María su madre. Una tercera acción que encontramos en la naturaleza de Cristo en las Escrituras es la de los milagros. ¿Cómo celebraba, cómo concelebró o cómo hizo el Señor los milagros? En su dos naturaleza, como hombre y como Dios. En este sentido, la naturaleza humana era el canal para ejercer el milagro y la obra espiritual y la parte espiritual era la causal, era la que motivaba el milagro. Es decir, que en los milagros, cada vez que el Señor hizo un milagro, lo hizo concomitantemente utilizando sus dos naturalezas. Así que en toda la Biblia es importante observar eso. Cristo, que es un ser especial, nos presenta dos naturalezas en una misma persona. Y en las Escrituras encontramos una naturaleza actuando a veces independiente, otra actuando otras veces, y a veces encontramos las dos naturalezas actuando de una manera concomitante. Eso es muy importante, hermanos, aprenderlo desde la celebración y desde los textos del nacimiento, porque cuando llegamos a hablar del ministerio de Cristo, de los milagros del Señor, de su obra en la cruz del Calvario y de todo lo que él hizo, nos asombramos. En la cruz del Calvario, él necesitaba también allí dos naturalezas. ¿Por qué? En primer lugar, porque él era nuestro sustituto perfecto. Él estaba muriendo, como dice Mateo aquí, para ser el salvador de la humanidad. Por tanto, él tenía que ser un humano perfecto. Si él no hubiera sido un humano perfecto, no hubiera podido morir por los hombres. Nosotros no nos hubiéramos sentido totalmente representados
si él no hubiera sido totalmente humano. Así que en el sacrificio de la cruz, él es perfectamente humano, pero al mismo tiempo, para que su sacrificio fuera perfecto y él pudiera morir por todo el mundo, tenía que ser Dios. Solamente Dios podía rescatar al hombre del pecado, solamente Dios podía perdonarle de su pecado y solamente Dios podía realizar un sacrificio de una vez y para siempre por toda la humanidad. Es decir, que fíjense ustedes que esta doble naturaleza del Señor tuvo implicación en su vida, en su nacimiento, en su ministerio, en su vida, pero también en la obra sacrificial. Él tenía que ser humano para morir por nosotros y tenía al mismo tiempo que ser Dios para que su sacrificio fuese perfecto. Es decir, que la naturaleza en el nacimiento de Cristo es muy importante siempre tenerlo presente. Ahora, yo daría una pregunta para que los hermanos la mediten después en la lectura de estos acontecimientos en estos días en sus casas. ¿Por qué se encarnó el Señor y no se encarnó el Espíritu o se encarnó el Padre? ¿Por qué? Podía haberse encarnado en vez del Hijo el Padre o el Espíritu Santo. No, no era posible. ¿Por qué no era posible? No era posible porque hay que entender que como el Señor fue el creador de todas las cosas, Él era la causa de todo lo que existe. Él debía ser el motivador de reparar todo eso que se dañó por causa del pecado. El Espíritu Santo, como he oído algunos comentarios y algunos teólogos y algunos eruditos hablando de eso, no podía ocupar ese lugar. El Padre tampoco podía hacerlo, porque el Padre en todo momento, aunque es el generador del envío del Señor al mundo, el Señor lo ratificó muchísimas veces. He venido porque el Padre me envió. Y Juan en ese capítulo 13 y ese verso 16 es tremendo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es decir, que ha enviado a su Hijo a nacer para que todo aquel que en él cree no se pierda. La voluntad del Padre fue el nacimiento del Hijo, pero el Padre no es la causa motivadora de todo lo que existe. El Hijo sí. En todo momento la Escritura nos presenta al Hijo como el creador de todas las cosas. Y en ese sentido era al Hijo a quien correspondía venir dentro del ámbito de la deidad para él reparar todo lo que había creado por medio de su sacrificio perfecto. Qué importante es meditar en esto. Qué importante es analizar el nacimiento de Cristo con profundidad. No es un acontecimiento para pensar solamente en comida o en vestido o en fiesta. Es un acontecimiento muy reflexivo. Es un acontecimiento único. Y no solamente único, como dice la Escritura, es el acontecimiento del cual depende todo el destino del hombre. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento, la vida y obra de Cristo determinará el destino de todos los hombres. Salvación o perdición depende de ese acto. Toda la vida del hombre, en cuanto a donde llegue, va a depender de su actitud frente a la persona de Cristo, el Hijo, quien vino a este mundo, ¿verdad? Por eso dice el escritor al libro de Hebreo, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, el Señor Jesucristo es el enviado de Dios que vino para mostrarnos la salvación del mundo. Qué importante es esto. Finalmente, era necesario que María fuera virgen para evitar o proteger la naturaleza del Señor Jesucristo, como algunos han escrito. No necesariamente. No necesariamente. Hay algunos que piensan que María debió ser virgen
Y hay otros que van más lejos. Hay otros que piensan que María siguió siendo virgen. Bueno, la Biblia nos habla en todo momento de una concepción virginal, pero no nos habla de un parto virginal. Y no nos habla de un parto virginal porque cuando uno va a la narración de Lucas, va a encontrar allí que Lucas amplía diciendo que María fue al templo para presentar ofrenda como consecuencia de haber dado a luz, conforme a la costumbre judía. Debía de guardar ciertas fechas y debía de presentar ciertos sacrificios en virtud de haber llegado a ser madre. En ese sentido, no encontramos cómo hay teólogos y cómo hay doctrinas y cómo hay religión hoy que quiere seguir enfatizando el concepto de que María sigue siendo virgen permanente. Cuando la escritura es tan clara, no solamente en la purificación de ella posparto, normal en toda mujer que ha dado a luz, de una manera natural como lo dio María, sino que también encontramos la escritura, ¿verdad?, que esto tiene que ver, ¿verdad?, con la misma situación de María, ¿verdad?, como mujer. Así que hay cosas que a veces no entendemos cómo pueden seguirse enfatizando. Bueno, hay algunos que dicen, bueno, si María no hubiese sido virgen, ¿verdad?, posiblemente María hubiese tenido, ¿verdad?, hubiera transmitido su pecado al hijo. ¿Pero por qué? Por el hecho de no ser virgen, transmitía el pecado al hijo. Sostienen algunos que fue concebido allí, bueno, sí, sin la presencia del varón. Bueno, al no tener la presencia del varón, significaría entonces que por ser ella virgen estaba el niño protegido de todo pecado y de toda acción pecaminosa. Bueno, eso no es lo que dice el texto. Lo que dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios es que el Espíritu Santo habría de proteger al niño siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y luego más adelante encontramos en otro de los evangelios que dice que el Espíritu Santo le fue dado al Señor sin medida, es decir, totalmente, para que le protegiera en su naturaleza humana. Ya sabemos, la naturaleza divina no podía pecar porque la naturaleza divina es de Dios y Dios no puede pecar. Pero para proteger la naturaleza humana, le fue dado el Espíritu Santo sin medida, totalmente, de tal manera que el Espíritu Santo lo llenó. El Señor siempre estuvo en plenitud del Espíritu Santo, siempre. No podía pecar porque era Dios. No podía pecar. No es como algunos sostienen por ahí. Pudo, pero no lo hizo. No podía pecar porque el Señor era Dios. Y en la unión de las dos naturalezas no podía pecar. Así que el Espíritu Santo estaba ahí, dado sin medida, para que él no pudiese pecar. Así que es importante entender que el nacimiento de la Virgen no significó de ninguna manera evitar que el pecado llegase al Señor, sino que él no podía pecar por ser Dios y no podía pecar porque la naturaleza humana fue protegida por la presencia continua del Espíritu Santo morando en él. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que decir acerca del nacimiento de Cristo. Este acontecimiento no es algo como para celebrarse así de una manera tan a la ligera. Es un acontecimiento importante. Y a nosotros nos toca hoy enseñarle a los demás lo que tiene que ver este gran acontecimiento. Porque ellos no lo creen. Para ellos es una celebración de comida y de fiestas nada más y de vestir. Y las cosas espirituales para ellos no tienen ninguna importancia. Y nosotros que conocemos la verdad y que tenemos la Biblia, tenemos que decirle cómo celebrar auténticamente la Navidad. Yo no quisiera pensar que ni en Honduras ni en ninguna de nuestras iglesias haya familias que estén celebrando la Navidad al estilo de fuera, al estilo de un inconverso.
pensando en lo que esté en la mesa, o pensando en lo que vamos a tomar, o pensando en lo que vamos a comer, o pensando en lo que vamos a vestir, o pensando en lo que vamos a estrenar en la casa, o pensando en la remodelación que le vamos a hacer a la casa. Porque nuestra celebración no depende de eso. Nuestra celebración es espiritual. De hecho, el gran regalo que Dios tenía para nosotros nos lo dio en la salvación. Por eso el Señor Jesucristo vino para salvarnos y nos ha dado el regalo de la vida eterna. Así que ese regalo es más que suficiente que todas las cosas que podamos tener. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que celebrar? La salvación que Dios nos ha dado y la esperanza que tenemos de la vida eterna de estar un día con el Señor. Gocémonos en este tiempo y que cuando vayamos a nuestras mesas el día 24, podamos allí abrir nuestras Biblias antes de comer. No importa lo que tengamos, por más sencillo que sea nuestras mesas, demos gracias y honra al Señor por ello. Pero antes de hacerlo, leamos el texto de la palabra para que nuestros hijos aprendan y expliquemos, ¿verdad?, en qué consiste la celebración. Y gocémonos no en lo que tengamos, sino en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener una auténtica celebración, sabiendo que estamos en presencia del hecho más extraordinario que Dios nos ha revelado, el milagro del nacimiento de Cristo, quien consumó su obra redentora un día en la cruz del Calvario para darnos el regalo de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que estos pensamientos nos ayuden a fortalecer una auténtica y genuina celebración en su gracia y en su voluntad. Amén.